la relevancia de la educación parvularia hoy en día está muy entrelazada, digamos, con los beneficios, tanto individuales como sociales, que están asociados a estos servicios, ¿ya? La educación parvularia, como desde los 2000, quizá un poquito antes, como que tiene un boom, ¿cierto? Y todas las políticas públicas alrededor del mundo empiezan a preocuparse de qué estamos haciendo en este nivel educativo con la primera infancia, ¿ya? Tenemos que asegurar estos beneficios, tenemos que asegurar que que la igualdad de oportunidades que llegue a todos los niños desde el nacimiento y ojalá hasta que entren a la educación básica, ¿ya? Estos beneficios se asocian, ¿cierto?, a la necesidad de tener una calidad en el servicio de educación parvular entregado, ¿ya? Entonces, desde ahí también se empieza a posicionar a las educadoras de párvulo como los agentes centrales en asegurar esta calidad y en asegurar los beneficios, por lo tanto, que trae los servicios de educación parvularia a niños y niñas durante los primeros años de su vida, ¿ya? Esto, nuevamente, posiciona a los educadores y a las educadoras al centro de las políticas públicas, al centro de las preocupaciones para generar nuevas políticas públicas, como un agente central, como un agente muy importante, ¿ya? Quizás esto también es importante como considerar que, dentro de toda la discusión, el que se posiciona a los educadores y educadoras al centro de las políticas públicas también tiene una mirada de, bueno, ¿y qué falta, cierto?, para profesionalizar esta ocupación, esta profesión. De repente nos dimos cuenta que es algo muy importante, que es algo que puede traer muchos beneficios, también muchos costes en el fondo, si es que no está esta calidad. Entonces la preocupación, y está todo puesto centrado en el educador, y eso ha traído, por otro lado, como un montón de políticas y propuestas que están mucho más asociadas a la estandarización, ¿cierto?, de los conocimientos que deben tener, las habilidades que se deben desarrollar, etcétera. En distintos países se evalúa de manera diferente cómo se profesionaliza a las educadoras y educadores, ¿ya? Y esa es una discusión en el fondo que va a entrar en el debate de cómo nos pensamos entonces en nuestro rol. Y por otra parte, también a modo de contexto, es importante destacar que existe históricamente una tensión en la educación parvularia entre la educación, en el fondo el rol educativo que tenemos los educadores, y el cuidado de la primera infancia, ¿ya? Siempre la educación parvularia ha tenido como un sello especial, se diferencia de la educación formal, de la educación primaria y de otros niveles, porque está bien centrada en el niño, ¿cierto? Entonces, más allá de la preocupación, perdón, por los contenidos, por una habilidad específica, la preocupación está en las necesidades del desarrollo de los niños, ¿cierto? Hay una visión mucho más centrada en el niño. Sin embargo, eso en algunas épocas se ha visto más asociado a lo asistencialista en el rol de la educación parvularia. Y eso ha hecho que esto se tensione, ¿cierto? Estos dos roles, el rol de la educación propiamente tal, que estaría más asociado como a lo profesional, ¿cierto? A un contenido, a unos conocimientos particulares y específicos de la carrera, versus el cuidado, que está mucho más asociado como a lo femenino, ¿cierto? A una perspectiva de género, algo que todas las mujeres podríamos hacer por el hecho de ser mujeres, ¿ya? Está mal planteado así, digamos, pero está mucho más asociado a la poca especialización de esta profesión. Y eso está en tensión, porque si bien uno quiere, ¿cierto?, como uno dice, somos educadoras, entonces tenemos que educar, esa educación también está atravesada siempre por el cuidado. Y es parte, en fondo, de la identidad profesional, esta pasión o esta como importancia a la conectividad, la interacción que se le da a la relación entre educadoras y niños, ¿ya? No es una conexión solo basada en las habilidades o contenidos por enseñar, sino es una conexión en general muy genuina, muy emocional, muy afectiva, ¿ya? Y eso tensiona ambas partes a veces, ¿ya? Más veces que otras. Pasemos a la siguiente lámina. También a modo de contexto, es importante decir que en Chile ha habido una gran cobertura, esto ya todos lo sabemos, ¿cierto? En la educación parvularia es una cobertura que también ha crecido mucho y muy rápidamente. Los niveles de transición
ya tienen acceso universal o casi universal, ¿cierto? Pre-kinder y kinder. Sin embargo, entre los 0 y los 3 años es mucho más bajo, pero igual ha aumentado. Más o menos un poquito más de un tercio de los niños entre 0 y 3 años asisten a la educación parvularia. Sin embargo, hay una clara tendencia de los padres, ¿cierto?, de las familias a preferir el cuidado informal al institucional. ¿Y esto por qué lo pongo acá? Yo lo quiero relacionar un poquito con esta tensión entre cuidado y educación, ¿cierto? Antes de los 3 años, la educación parvularia está mucho más asociada al tema del cuidado, al tema también de, en el fondo, quién atiende, quién se hace cargo de mi niño, de mi niña, cuando los padres tienen que salir a trabajar o no pueden hacerse cargo, o algún familiar no le puede no puede hacerse cargo de ese niño durante el día. Entonces se conjugan, se mezclan distintos espacios, distintos roles sociales en el propósito de la educación parvularia, de los servicios de educación parvularia. Ya no es solo educar a los niños, sino que también se cruzan con elementos como del área laboral, ¿cierto? Con la posibilidad de que las mujeres entren al mundo laboral, y con muchos otros como propósitos de la sociedad, ¿ya? Entonces la educación parvularia sirve a distintos propósitos. Y es importante destacar lo que pasa antes de los 3 años, porque en general cuando pensamos en educación, en contextos de pandemia, pensamos en escuelas. O sea, las políticas públicas en general, el discurso de las noticias, ciertos noticiarios, está pensando qué pasa con los niños, y cuando pensamos en niños, son los niños escolares. Sin embargo, en educación parvularia es difícil hablar de los niños y niñas en general. O sea, un bebé de 3 meses, 6 meses, a uno de 3, a uno de 5, son muy distintas las cosas que podemos hacer y cómo podemos pensar la educación parvularia desde ahí. Entonces, bueno, con todo este contexto, nace la pregunta, en el fondo, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué además se hace tan difícil, ¿no? Y pasando a la siguiente lámina, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice Chile? ¿Qué dicen las bases curriculares hoy día, las políticas públicas? ¿Cómo se entiende el rol de la educación parvularia? Y acá las bases curriculares, entiende la pedagogía, este es el extracto un poco cuando explica la pedagogía en la educación parvularia y habla también de la educadora y el educador, que se define en base a las interacciones que ocurren con la intención de acoger, iniciar y mantener procesos que promueven el aprendizaje significativo, ¿cierto? Entonces el núcleo del rol de las educadoras está en las interacciones. Y justamente ahora, pasando a la lámina siguiente, digamos, desde el minuto, en el fondo, esta noticia es colegios cierran por coronavirus, esta noticia creo que es de marzo, finales de marzo, abril, creo que fue, nos quedamos sin la interacción corporal, sin la interacción física, ¿cierto? O la interacción de una sala de clases, de un aula, ¿ya? Cuando yo pensaba en la situación de las educadoras en contexto de pandemia, pensaba como qué difícil es pensar la educación, qué difícil es pensarse como educadora sin tu sala de clase, ¿ya? Sin tu jardín, en el fondo, sin el aula escolar, porque también el énfasis también que se le da, por ejemplo, los ambientes de aprendizaje, cómo uno planifica desde no solamente la interacción, lo que uno va a decir, lo que uno va a hacer, sino dónde lo va a hacer, ¿ya? Y la importancia que tiene también esa interacción como directa de la mirada, ¿cierto? Del tocarse, en los bebés, ¿cierto? El saber cómo están, cómo reaccionan a las distintas actividades y es una relación afectiva en el fondo que se desarrolla ahí, en esos espacios, ¿ya? Sin ese espacio, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo pensamos en el rol de la educadora sin esos espacios? Y sin esa interacción que por una parte de partida, como a nivel de educación en general, evidenció una tremenda desigualdad, ¿ya? Desigualdad socioeconómica, capacidad de tener conexión, de tener algún dispositivo para conectarse, computador, celular, tablet, ¿cierto? Pero también evidencia la relevancia de tanto de la educación como del cuidado, ¿ya? No es solo educar, o educar no pasa solo por compartir conocimientos o compartir experiencias, sino que cómo nosotros vivimos esas experiencias. Y por nosotros digo todos los que están involucrados en esa relación, ¿cierto? Niños y adultos.
Además, la falta de interacción, en el fondo, el cierre de la escuela, también evidenció que es imposible como pensar en que un bebé, no sé, va a estar conectado, ¿cierto?, a una pantalla, si es que tuviera la posibilidad de conectarse a una pantalla. ¿Qué sentido tiene, digamos, que una educadora le hable por el celular, ¿cierto? O le mande videos, o ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué uno haría eso? Y si es que, en el fondo, si es que pudiera hacerlo, ¿ya? Entonces, esto ha hecho que, bueno, perdón, y otra desigualdad que es bien importante en Chile, y que esto ha relevado mucho, es la desigualdad de género, ¿ya? En el fondo, quiénes se hacen cargo del cuidado y cuáles de los niños y niñas, y en el fondo, cuáles son las tareas que le caben a esas personas, y cómo eso también va a afectar el tipo de rol de las educadoras, el rol de las educadoras. La mayoría de las educadoras en Chile es mujer. Muchas de las educadoras, además de, y hablo con profesoras, digamos, tienen que hacerse cargo de las clases de los niños o de continuar algún tipo de interacción con ellos, mientras también se hacen cargo de las labores del hogar. Entonces, pensar el rol de la educación parvularia también implica pensar cómo se vive ese rol dentro del contexto de las educadoras. Es una desigualdad de género y también es una desigualdad socioeconómica, ¿cierto? Perdón, se evidencia la falta de recursos, la falta de apoyo institucional, etcétera, digamos. Entonces, eso hace que la labor sea aún más difícil, ¿ya? Bueno, esto ha traído también problemas respecto a los jardines infantiles. Esta tensión entre la educación y el cuidado revela, por ejemplo, que los padres también ven a la educación parvularia, se les da más valor en general al aspecto educacional. Hay muchos jardines infantiles que están a punto de quebrar, ha salido en las noticias, ¿cierto? Y eso en el fondo da cuenta de por qué los padres, en el fondo, o cómo se entiende el rol del jardín infantil. ¿A qué van los niños al jardín infantil? Y cómo desde el jardín infantil podemos apoyar el desarrollo de esos niños, ¿ya? Pasemos a la siguiente slide. Bueno, entonces, esto lleva a pensar nuevamente como cuál es el rol de la educadora y del educador, y en general de la educación de párvulo, ¿ya? Frente a esta dificultad, algunos dicen también imposibilidad de interacciones físicas y virtuales, y también está este discurso de recuperar el tiempo perdido. Cuando estamos en un año en que se cerró el colegio y por lo tanto a los que pudieron, en general a los niños de prekinder y kinder, tener tareas a través de internet, ya hay cierto tipo de actividades con tiempos muy cortos de interacción virtual, ¿cierto? Pensando en la adecuación al desarrollo de los niños. Pero sin embargo se sigue hablando como del tiempo perdido, como de qué vamos a hacer con este año, si es que este año no volvemos a los colegios, qué vamos a hacer, cómo recuperamos los conocimientos, las habilidades, las relaciones, ¿cierto? Y aquí han aparecido también muchas, dentro de esta dificultad, se visibilizan nuevos espacios donde los educadores y las educadoras pueden pensarse, ¿ya? Varios han hecho, por ejemplo, han afianzado mucho más la relación con la familia, donde cuando los padres pretenden llegar a los niños desde una relación mucho más estrecha perdón, las educadoras pretenden llegar a los niños desde los padres, ¿ya? Desde las familias, de los adultos que están al cuidado de los niños. Y en el fondo, sobre todo para los bebés, ¿ya? Es difícil, en el fondo es imposible poner un bebé en una pantalla, no tiene mucho sentido, pero sí entonces las comunidades educativas se han organizado de manera diferente con los otros factores que antes no tenían tanto
relevancia la educación parvularia, ¿ya? O no tenían, o sea, tenían relevancia, pero no un rol protagónico, ¿ya? Quizás había una relación con las familias más o menos en distintos sectores, ¿cierto? Pero hoy en día empieza a cobrar un rol central, digamos, las educadoras pasan a ser la mediadora, en el fondo, de esa educación y cuidado del niño a través de otro segundo mediador, que es el padre, o padre primer mediador. En el fondo hay dos tipos de adultos que están al cuidado de los niños que tienen que relacionarse para poner el servicio en el fondo para ayudar a esos niños a seguir desarrollándose, ¿cierto? A tener como continuidad con el equipo educativo, ¿ya? Y no sé, se han trabajado también en jardines infantiles que empiezan a trabajar en conjunto, ¿cierto? Para atender a una población de acuerdo a las características de esa, distintas como de esa población. Educadoras que salen a las casas de los niños o a los barrios, ¿cierto? A dejar material. En el fondo como que se han tratado de buscar de manera innovadora y creativa, ¿cierto? ¿Qué es lo que se puede hacer desde la educación parvularia? Mi invitación a pensar acá, y es en el fondo en qué hemos aprendido en este contexto de pandemia. Más que pensarlo como qué hacemos con el tiempo perdido, durante todo este tiempo ha ocurrido en el fondo distintas cosas, distintas innovaciones, distintas maneras de llegar a los niños, de mediar su aprendizaje, y yo creo que principalmente también un foco, un énfasis en el cuidado de esos niños, ya no pensado como una cosa solo asistencialista o solo higiénica de ese cuidado, sino que un cuidado por su bienestar socioemocional, donde se destaca, se enfatiza, ¿cierto?, la necesidad de pensar en el bienestar socioemocional del niño y de su contexto. Entonces, acá la educación parvularia empieza a cobrar un rol central mucho más amplio a la sala de clases, mucho más en interacción con las comunidades, ¿ya? No solo con los padres o como con la comunidad escolar, sino como con la comunidad social, en el fondo pensar si ese niño está, no sé, recibiendo los controles que tiene que recibir, cómo se puede ayudar a que ese niño se siga desarrollando socioemocionalmente, cómo podemos ayudar a que ese niño enfrente lo que significa estar en un encierro, ¿cierto?, por tanto tiempo. Esas pasan a ser las preocupaciones más que el niño empiece solamente a pintar dentro del cuadrito, ¿cierto? O que diga o no diga ciertas cosas, ciertas palabras. Los énfasis son distintos, ¿ya? Y eso creo que es la pregunta que debiera guiar una reflexión sobre qué hemos aprendido en este tiempo, pero también de este tiempo. ¿Cuáles son las prioridades? A pesar de que se prioricen ciertos aspectos del currículum o no, en el fondo, ¿es posible hacerlo? ¿Cuándo es posible? ¿Con qué herramientas lo podemos hacer? La siguiente lámina, perdón, yo quise mirar qué es lo que han estado haciendo otros países. También principalmente porque la conversación de la vuelta al colegio o qué va a pasar cuando volvamos está muy enfocada en los niveles más grandes, ¿cierto? En los niveles de la educación formal. La educación parvularia nuevamente como que queda marginada por sus características en el fondo de políticas públicas como universales y generales para volver, ¿ya? Se requiere mucho más apoyo de los adultos, los niños son menos autónomos en el sentido de poder estar dentro de o sea, largos tiempos, ¿cierto? En la sala de clase escuchando al profesor por tiempos más tranquilos, ¿cierto? Más sentados, más disciplinados. No se espera tampoco que los niños hagan eso, ¿ya? Entonces, la discusión va por el lado de la educación formal, cómo se vuelve a las escuelas en educación formal. Entonces me fui a buscar qué se han hecho en otros países, ¿ya? Lo primero que me llamó la atención es que efectivamente la discusión pasa por lo mismo, ¿ya? En el fondo, la discusión de volver al colegio también pasa por la educación formal primero, y luego se piensa en las características de los niños más pequeños, o en la educación parvularia. Dinamarca volvió primero pensando en los niños más chicos, abrió primero los jardines infantiles, ¿ya? Sin embargo, todos los otros países lo que han hecho es que se vuelve en los niveles más altos
desde secundaria hacia abajo, ¿ya? Eso también pensando en la educación parvularia, en el fondo buscando las características y las necesidades de estos niños, ¿ya? Entonces, cosas que se han hecho, volver a la escuela manteniendo el distanciamiento social, al menos 2 metros de distancia, ¿cierto?, donde se ubican las mesas y las sillas. Las entradas, y esto es particular en los jardines infantiles y en educación preescolar, el sistema de turnos, ¿ya? De entrada y de salida, por turnos los niños tienen que esperar fuera con distanciamiento social para poder entrar, ¿cierto?, fuera de la escuela, y turnos también para el almuerzo y para los recreos, ¿ya? Los padres nuevamente no pueden entrar, no pueden acompañar a los niños dentro de la sala, hay espacios delimitados donde tienen que ir a dejarlo. Cada niño lleva su almuerzo, ¿cierto? Para no tener contaminación desde las manipuladoras de alimentos, mientras menos personas intervengan mejor. Y por lo mismo también grupos fijos de niños, de 3 a 6 niños, y cada uno de esos grupos tiene una educadora a cargo. Si bien puede ser por turnos la misma educadora con 3 grupos de niños, por ejemplo, o tener varios educadores y educadoras a cargo de distintos grupos de niños. Pensando también que en estos países nórdicos, en el fondo los que han vuelto, ya con Noruega, bueno, Suecia nunca cerró, Dinamarca, tienen grupos pequeños en las salas de clase, ¿ya? Se marcan espacios interiores de la sala con tape, ¿cierto? Mucha ventilación para que los niños no se junten y los grupos siempre permanezcan los mismos niños, no interactúen niños de este grupo de acá con niños de este grupo de acá. Uso exclusivo de parques, y exclusivo porque se cierran parques de la sociedad, de la ciudad, para el uso solamente de los niños del jardín infantil que está cerca, ¿ya? Instalación de lavamanos, sanitizadores, toallas de papel fuera de todas las instalaciones, y se hacen pausas para que los niños puedan lavarse las manos cada cierto tiempo, ¿cierto? Cada hora, cada media hora van y hacen una pausa y se lavan las manos. Y se desinfectan las superficies y materiales de juego al menos 2 veces al día. Estas son como algunas de las ideas, en el fondo, de qué es lo que se hace o qué es lo que se han hecho otros países para seguir educando a los niños en las escuelas, en las instalaciones como de educación parvularia. Por otro lado, se ha promovido mucho la necesidad de que los niños se eduquen o se cuiden o que en el fondo participen de actividades al aire libre, de que la educación parvularia ocurra al aire libre. Pensando en que estos países nórdicos también tienen, países como europeos, tienen una cultura también de trabajo al aire libre, ¿cierto? En invierno se sale igual afuera, aunque haya mucho frío, aunque llueva, y en el fondo la idea es promover mucho más eso. Lo pongo acá también, estas expectativas o estas maneras de volver a la educación parvularia, pensando uno, en el fondo para que nos ayuden a pensar, ¿es posible hacer esto? En nuestro rol, en nuestros contextos, desde lo más básico, ¿no? Como desde la infraestructura que tenemos, la cantidad de niños con la que contamos, las edades de los niños, ¿cierto? El rol que ocupa la educación parvularia para las familias, ¿ya? Es posible pedirle a los padres, por ejemplo, que hagan el almuerzo de los niños cada día, que los pasen a buscar a ciertos turnos de horario, ¿cierto? No todos en la mañana a cierta hora. ¿Y cómo eso podría cambiar? Pasemos a la siguiente lámina, y ya me pasé en el tiempo. Para poder repensar la educación parvularia, creo que es importante, y se ha hablado mucho en varios seminarios en contexto de pandemia, de la importancia del desarrollo socioemocional de niños y niñas, también de las familias, pero también de los equipos pedagógicos, ¿ya? Creo que al pensar el rol de la educación parvularia no tenemos solamente que pensar cómo vemos a los niños, sino cómo nosotros entramos en esa relación con los niños, con nuestros colegas, con nuestros equipos, con las familias de esos niños. Y básicamente, al final, en sociedad, cómo la educación parvularia ocupa un lugar en la sociedad. ¿A qué propósitos está sirviendo la educación parvularia? ¿Ya? Se puede decir mucho respecto a qué es lo que han hecho otros países, cómo se puede hacer, qué es lo que hay que enseñar, cuál es la priorización de los conocimientos, los contenidos, habilidades que debemos ponerle énfasis.
Sin embargo, creo que se ha marginado un poco todo el conocimiento que existe de las educadoras y educadores, de los equipos pedagógicos, en la práctica, ¿ya? Y creo que este tiempo permite poder levantar y poder validar la construcción de ese conocimiento, del conocimiento docente desde la práctica, y ponerlo al servicio de repensar, de reimaginarse la educación parvularia. Puede ser momento, no sé, de sistematizar lo que se ha hecho. Yo creo que no hay personas que conozcan mejor cómo aprenden los niños de acuerdo a los distintos contextos. Yo entiendo que en este webinar hay personas de distintas partes de Chile, y probablemente pensar en una manera de entender la educación parvularia desde la academia, por ejemplo, desde donde estoy instalada yo, les sirva a algunos, no les sirva para nada a otros, ¿cierto? Entonces es necesario, y yo creo que esta es la invitación que empezamos a hacer desde acá, crear espacios de discusión, crear espacios de reflexión y retomar los espacios que veníamos teniendo desde el estallido social, ¿ya? Donde la educación, las educadoras de párvulo estaban en el fondo conversando con las familias, con los equipos, de cómo educamos en el fondo y cuál es el sentido de la educación parvularia. Entonces, levantar y revalidar ese conocimiento es súper importante. Incluir lo aprendido también de los niños. Cómo los niños, qué cosas los niños han aprendido en este tiempo, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que les interesa, qué los motiva, en el fondo, qué es lo que piensan ellos también de su participación en la educación, ¿ya? Qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. Y eso tiene que ver un poco con lo que comentábamos en el webinar anterior, cómo las educadoras de párvulo tienen que tener, cómo pueden observar, cómo pueden, en el fondo, cómo construyen, ¿cierto?, a la infancia, desde una mirada como genuina, tampoco poniéndose sobre observador, ¿cierto?, y sobreinterpretando las acciones de lo que hacen o no hacen o dejaron de hacer los niños en este tiempo, pero sí dándole valor a lo que están haciendo o dejando de hacer los niños en este tiempo, ¿ya? Y cuáles son las expectativas que ellos tienen al volver. ¿Cómo incluimos? ¿Cómo los incluimos en esta discusión? Y lo importante que es para poder repensar la educación desde los niños también, ¿ya? Bueno, yo creo que uno de los puntos importantes es establecer dinámicas de trabajo colaborativo. Y en eso creo que es importante también atender a las necesidades de educadoras y educadores en los contextos en los que estamos, la necesidad de soporte, la necesidad de recursos, ¿cierto?, para pensar la educación parvularia. Es imposible pensarlo desde uno como educadora, de ser educadora, de tener una respuesta individual a la relación que tengo con los niños, ¿ya? Al rol que yo estoy ocupando en una sala de clase. Es importante que ese rol, que esa reflexión, que esa validación de conocimiento sea un trabajo colaborativo que nos permita pensar, y ojalá de manera multidisciplinaria, qué estamos haciendo, cómo nos relacionamos con los niños en la educación, ¿ya? Y nuevamente, yo creo que un tema que atraviesa todo esto es cómo entendemos la educación asociada a las temáticas de cuidado, ¿ya? Creo que la educación parvularia, en este afán de validarse como profesión, ¿cierto?, a veces mira menos las dinámicas, las prácticas de cuidado, que son fundamentales para el ejercicio de la educación. En educación parvularia principalmente, pero yo pensaría también en la educación en general. Y el cuidado entendido como esa relación con el otro, de preocuparme en el fondo de que el otro esté bien, de apoyarlo, de ayudarlo, ¿cierto? Un cuidado que es difícil de hacer, que no siempre se hace por amor o por vocación, ¿cierto?, sino que se hace por necesidad, porque estamos en relación con otros, y es un cuidado mutuo también. Entonces, como repensar también la dimensión de cuidado que es tan propia de la educación y que nos conecta con áreas diferentes a la de la educación propiamente tal, ¿ya? Entonces, para terminar con la última lámina, yo sé que hay una parte de preguntas, pero yo también quería como dejarle unas preguntas que permitan esta reflexión, que ojalá abran el debate. Creo que enfrentarse a que cierren los espacios donde uno en general
hace educación, ¿cierto? Es como que a uno le muevan todo el mundo, en el fondo desarmen las bases en las que se construye esa interacción, pero nos permite también repensar, bueno, ¿y cómo lo hacemos acá? ¿Sí? Esta pausa permitiría en el fondo reflexionar sobre qué es lo importante en términos de la relación con los niños y las niñas, en términos de la relación con la familia y el rol que tienen las familias en la educación, cómo es nuestra relación con la familia y por qué nos relacionamos con la familia. También con las comunidades educativas, ¿cierto? Con los equipos pedagógicos y quienes apoyan a ese equipo pedagógico dentro de un jardín infantil, dentro de una escuela. Pero el desafío yo creo que está más allá, es cuál es el rol de la educación parvularia respecto a la construcción de la sociedad que queremos hacer. Creo que estamos en un minuto clave que nos ha permitido, que llevamos harto tiempo, como les digo, pensando tanto en la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo Chile, ¿cierto? Pero también en relación con el medio ambiente, con la economía, con el bienestar, con la salud mental, ¿cierto? Y qué se necesita para construir eso, ¿ya? Cómo nos podemos relacionar con otras disciplinas, cómo podemos dar la opinión desde la educación parvularia respecto a todos esos distintos ámbitos sociales que son fundamentales. O sea, no podemos pensar la educación parvularia hoy día separado de la economía o separado del bienestar o del medio ambiente. Donde es importante repensarnos como sociedad de manera interdisciplinar.